Ay, qué delicia es darse esos gustitos, pero en esta época también se complica ese ardor en el estómago, quizás náuseas o síntomas más complicados. Lo cierto es que hay que proteger nuestro estómago y por eso está hoy con nosotros el gastroenterólogo, el doctor León de Mercerville. Doctor, un placer tenerlo aquí como siempre. Muy buenos días. Muchas gracias, Patricia, por permitirme informar a la población de cómo debe cuidar uno la salud, especialmente en estos días. Diciembre y Semana Santa son que hacemos épocas un poquito de desorden, ¿verdad, desórdenes doctor? y un poquito de abusos ahí. ¿Cuáles podrían ser las causas, doctor, de una gastroenteritis, por ejemplo? Si lo que uno más ve en la práctica, Patricia, conforme a los años, es los problemas de estómago y esófago especialmente, antes que gastroenteritis. Digamos, lo que usted decía, la acidez y la agrura es una manifestación de un poco de abuso. La gente que tiene reflujo y se expresa como acidez, si come más de la cuenta, si se acuesta muy lleno y si asocia un poquito de vino tinto y algunas cositas como chocolate, probablemente en la noche va a aparecer un dragón con ese fuego que se le viene. Entonces, siempre los consejos es, ojalá que a pesar de que haya muy buena comida y en exceso, tratar de no irse inmediatamente a acostar, porque eso podría favorecer a tener manifestaciones de enfermedad por reflujo. Si se abusa un poquito ya de cosas grasosas o condimentos que tengan chile, pimienta, puede ocasionar inflamación del estómago y eso es gastritis aguda. Y la gastritis aguda se expresa con dolor, a veces náuseas y si es un poco más hasta con vómitos. Entonces eso es lo que uno podría ver más cuando se abusa de algunas cosas de comida o excesos en la grasa. En el otro extremo, si usted abusa más de eso, puede tener ya manifestaciones de intolerancias alimentarias y puede tener cuadros de diarrea asociados a dolor cólico abdominal, que podría ser una manifestación de que algo pasó en el intestino por alimentos en exceso, y el otro extremo, alimentos que no estaban en condiciones adecuadas. Ok, ahora, si nosotros pudiéramos señalar específico, ¿verdad? Sobre todo de los alimentos que se comen tradicionalmente en esta época, como para que nuestros amigos allá en casa puedan tomar nota de a qué le puedo tener más cuidado. Grasa. La grasa, la grasa animal en general. El cerdo, la carne. Chuleta, chicharrón, chorizo, salchichón, esos asados que la gente hace, tienen mucha cantidad de grasa, atrás el vaciamiento gástrico, y si usted abusa de eso, pues si come poquito no es problema, pero si abusa de eso, podría tener manifestaciones que le dan algún síntoma que necesita tomarse algún medicamento para estar así. ¿Los tamalitos, por ejemplo? Depende, hay tamalitos que son muy light, esos como que no hacen mucho, pero ya el tamalito de verdad, el que tiene chancho y cachete y todas esas cosas, entonces sí, eso podría ser un poquito que produzca más molestias. Siempre el abuso es el problema, Patricia. Sí, si usted se come un tamalito, no es problema. Si se toma 5 una sentada, pues eso sí le puede molestar. Ese portillo más. Es fácil de abrirlo y difícil de cerrarlo en esta época. Claro, esa época de abuso, sí. Ahora, el tema del dulce, ¿verdad? Los queques o el chocolatito, todo esto produce ardor, produce náuseas, diarrea. ¿Cuál podría ser el comportamiento? Digamos los chocolates, especialmente los postres de chocolate, chocolates en barra, si usted lo asocia con alguna bebida, especialmente vino tinto, te puede dar reflujo y te muestra como acidez importante, y la acidez en gente un poquito más grande puede expresarse inclusive hasta como sensación de dolor en el pecho, y eso puede preocupar a la gente, que podría confundirlo que si tuviera enfermedad coronaria. Los dulces en general, con esos carbohidratos, pueden dar distensión y pueden dar un poquito de gases en el colon y trastornos en la motilidad colónica, con cólicos, dolor y a veces hasta diarrea inclusive. Ahora, usted menciona algo que es importante, ¿verdad? Que comemos tarde y generalmente comemos tarde y casi que nos acostamos inmediatamente. ¿Cuál podría ser la recomendación? Si efectivamente nos vamos a una cena, cenamos tarde, ¿qué hacer como para no acostarnos y empezar con el reflujo, el ardor? Lo mínimo que uno espera son 3 horas, sin embargo, llegó a las 12 de la noche, después de la tamaleada, acostarse a las 3 de la mañana ya es incómodo. Claro. Por lo menos dar vueltitas ahí antes de acostarse, por lo menos entre 45 minutos, 1 hora. Y las personas que tienen historia de enfermedad por reflujo, que eleven un poquito ese día a la cama o se pongan un par de almohadas atrás para que queden casi semisentados. Eso favorece un poquito a no tener reflujo. Y de antemano pueden tomar algún antiácido de contacto, chupadito tomado, para prevenir que se devuelva ácido y te quema el esófago.
Ahora, ¿cuáles podrían ser los síntomas también donde uno dice, bueno, no es lo normal, no es el ardor normal si yo padezco de una gastritis, sino que la cosa se está complicando? El dolor que empieza más fuerte, que tenerle cuidado, porque también las grasas, Patricia, pueden estimular a personas que tienen problemas de vesícula, se contrae la vesícula y si la vesícula tiene piedras te da un dolor exquisito que te hace sudar frío, te produce náuseas y es un dolor ya mucho peor que los anteriores de gastritis o reflujo. Ese es un dolor que es muy característico y generalmente las personas o tienen que buscar ayuda médica o terminar en emergencias de los hospitales, porque el principal estimulante de la motilidad de la vesícula, donde algunas personas tienen piedras, es la comida grasosa, natilla, queso crema, aguacate, chicharrón, chorizo, esas cosas, te contrae y te pone un dolor exquisito. Y el extremo más largo, Patricia, de la cadena sería cuando usted se da una muy buena comida, una hartada, como decimos, una hartada. Y si esa hartada se acompaña de licor, te puede inflamar el páncreas y tener una enfermedad seria que se llama pancreatitis aguda, que se expresa con dolor severo, distensión del abdomen y las personas empiezan a sentirse muy mal. Algunas personas con estas características terminan en el hospital y hay pancreatitis aguda que la gente se muere. De 100 personas con pancreatitis aguda, un porcentaje de mortalidad de 7 o más %. Así es que es una enfermedad de cuidado, así es que es mejor nunca hacer una comida de esas de bacanal. Para la gente, digamos, que quiera verdaderamente organizarse, que no quiera pasar por esto, ¿verdad? Pero que dice, bueno, el 24, por ejemplo, o muchas familias que almuerzan el 25, o en las diferentes celebraciones de estos días. ¿Puedo prepararme de alguna manera previo a ir a ese almuerzo o cena sabiendo que voy a exagerar un toque? El que reza y peca empata, algo así. Digo yo, un consejillo por ahí. Algunas veces uno puede tener la precaución de tal vez no empezar la cena muy tarde, no esperarse a la 1 de la mañana para cenar, sino hacerla a las 11 de la noche para tener más tiempo a acostarse. Bueno, hay algunos medicamentos que se llaman procinéticos que puede uno tomárselo antes y le mejoran el vaciamiento gástrico y no vas a sentir eso, pues ya sería una acción médica, no una acción normal de la vida. Entonces lo que uno podría decir es que se trate de cenar lo más antes posible y después acostarse por lo menos una hora después de la cena. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el alcohol? ¿El alcohol afecta hasta qué punto el estómago? Si lo mezclamos tanto, o hay que tomarlo antes y no después, o no sé. Bueno, el alcohol siempre es dañino en exceso. Sí. Una copita no es tan mala. Inclusive ahora hay una acción de que algunos vinos tintos te mejoran las bacterias beneficiosas en el colon para prevenir cáncer de colon. Para que vea la ventaja que puede tener. Sin embargo, el alcohol siempre irrita el estómago, siempre. Hay gente entrenada que tiene el estómago preparado y entonces el alcohol no hace tanto daño. Pero sí, el alcohol puede hacerte daño. Las bebidas fuertes de alcohol, el trago sin mezclar, guaro, whisky, ron, que se tome puro, casi que producen siempre gastritis aguda, siempre. Si usted hace gastroscopía después de unos buenos tragos, siempre va a estar el estómago rojito. ¿De verdad? Igual si comes chile y si no estás preparada, el chile siempre hace unas irritacioncitas. Entonces, el alcohol siempre, tomarlo con el estómago vacío es peor. Es mejor tomarlo con estómago lleno, ya con algún colchón de comida para que no te afecte tanto y te lesione. Ahora, usted también mencionaba que podríamos tener vómitos y diarreas, pero muchas veces esos vómitos o diarreas sobre todo la confundimos como con un virus. Hay mucha gente comentando, uy no, es que a mí me dio este virus que está pululando por ahí por todo lado. ¿Cómo diferenciar que verdaderamente fue una atracada real lo que me lo provocó y no un virus? A veces la diferencia es difícil, Patricia, y es como epidémico. Digamos, hace 2 semanas, ¿cómo había diarrea en este país? ¿Verdad que sí? Y me llamaban muchos enfermos que tenían diarrea con características de casi familiar, el hijo, el papá y todos las mamás. Se lo contagiaron Como todos. se contagiaron, probablemente hay rotavirus o norovirus, pero cuando es por excesos, probablemente la razón es otra y se puede identificar un poquito en la intensidad. Probablemente cuando hay una infección gastrointestinal, viral o bacteriana, el evento es mucho más aparatoso, más dolor abdominal, más cólicos abdominales, diarrea líquida muy explosiva y asociada a vómitos también muy explosivos.
Lo que sí hay que tener cuidado es en la preparación de alimentos y la manipulación, Patricia, que todo es un tema. Ahora vienen muchas fiestas, zapote, todas las cosas, y uno podría tener intoxicaciones alimentarias por alimentos mal preparados o contaminados. Y si usted se come un alimento y horas después está con vómitos y diarrea, pescaste una bacteria y te dio una gastroenteritis por intoxicación alimentaria, y eso se expresa con un cuadro muy aparatoso de fiebre, dolor abdominal y etc. Ahí sí hay fiebre. Ahí sí hay fiebre. ¿En un virus hay fiebre? En un virus, algunos de ellos dan también, también fiebre. fiebre. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que uno empieza con esa diarrea, con esos vómitos, y lo primero que hace uno, o lo segundo, no sé, depende de cada uno, va a buscar cualquier cosa con tal de frenarse la diarrea? Entonces uno dice, bueno, ¿será bueno frenarla o es que mejor tengo que botarlo todo para limpiar el cuerpo? Pero también me puedo deshidratar de sobremanera. Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es hidratarse, siempre hidratarse, y ojalá con suero o hacer sueros locales en la casa o comprar sueritos y tomar bastante líquido. En niños, Patricia, nunca debe dar uno antidiarreicos para parar, Sí, para taponear. porque en niños es un problema hacerlo. En el adulto, si usted tiene que venir a trabajar, ni modo, tiene que tomarse algo para no estar saliendo de él. Claro. Entonces uno lo toma por el síntoma de poder valorar, pero lo ideal es que la diarrea se exprese solita y salga solita, pero con buena hidratación. Si uno piensa que es bacteriano, eso sí, sí tiene que apoyarse y dar antibióticos para ese asunto y dar algún antidiarreico. ¿Cuánto más o menos podría durar una diarrea, digamos, por un virus? Virus de 72 horas o un poquito más. O sea, si pasa de ahí, estamos Si pasa mal. más, está ahí un problema. Sí. Ahí deberíamos Y depende de consultar. tu nivel de hidratación. Si deshidratas muy rápido, debes buscar ayuda médica. Ahora, usted decía que después de comer o tomar mucho, ¿verdad? Porque hay mucha gente que incluso cuando se les inflama la pancita, están tomando un montón de pastillas diferentes para desinflamarla, además de los antiácidos que mencionó. ¿Qué tan recomendable es también llenarte de todos estos medicamentos posterior a una atracada, volvamos a decirlo? Depende mucho de los extremos de tu edad. Si tengo un adulto mayor que tiene esas molestias, signo de pregunta y se asusta uno de que no pueda tener algo importante, divertículos inflamados, etcétera. Si es un muchacho de 19 años, probablemente va a ser colon inflamado y con solo esperarse un ratito y comer bien, va a mejorar mucho. Y que no coma papaya, porque la papaya distiende mucho. Entonces la gente piensa que la papaya es como mágica. Sí, y en las pensamos que la personas, papaya nos va a ayudar más bien a y limpiar. en las personas que tienen problemas de colon, la papaya distiende más. Es un carbohidrato muy cortito y se fermenta mucho en el colon. Entonces, depende de la historia. Digamos, si me llamo un adulto de 70 años o más que tiene con dolor abdominal y un poquito extendido, yo lo vigilo más, le pregunto más, veo cómo está su evacuación, etcétera, en relación a gente que es un poquito más joven, que es más sencillo, que no le va a pasar nada peligroso. Doctor, hay un muchacho que nos está consultando y nos dice que él toma por cierto tratamiento, parece ser que analgésicos, pero entonces que cuando come, ¿verdad?, le produce mucha molestia. Sí. Pueden caer muy pesados. Lo que uno como doctor especialista en el tubo digestivo siempre piensa es cuando alguien haga una medicina, cuánto gastrolesiva será, cuánto daño produce al estómago. Y ahí entra el grupo, Patricia, de los desinflamatorios no esteroidales, diclofenacos y todos los ibuprofenes, son verdaderos irritantes severos a tu estómago. Y si usted está tomando esa medicina porque fue una mejenga, se torció un pie y está tomando ibuprofeno y además toma guaro y además una atracada, va a tener una gastritis muy severa, inclusive riesgo de tener un sangrado digestivo alto por medicamentos agresivos. Bien. Doctor, muchísimas gracias. Esperemos que tomen todos nuestros amigos las recomendaciones del caso, a disfrutar de estos tiempos, sí. ¿verdad? Pero con moderación. Con moderación y tomando las consideraciones del caso. Doctor, un placer tenerlo aquí. Y si no lo vemos, feliz Navidad Igualmente para usted y su para todos familia. ustedes, que pasen una feliz Navidad, que el niño Dios les traiga mucha paz y salud. Dios mediante, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos para el jardín y ahí está Berito lista con mucho más para todos ustedes.